no, digamos. Maximiliano Ferraro, él es diputado de La Nación, le damos la bienvenida. Hola Maximiliano, muy buenos días. Ahí está, Maximiliano nos va a poder explicar bien. Gracias por esta comunicación, Pablo García y Catherine Barbieri. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a toda la hermosa provincia de Misiones. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Muy Maximiliano? bien. Bueno. Recién discutíamos porque, sinceramente, Maxi, es difícil, la mayoría, inclusive nosotros los periodistas, no estamos muy formados en las nuevas formas de financiar nuestra vida económica, ¿no? Siempre nos ajustamos en mayor parte, o era el dólar, o era el petróleo, o era el patrón dólar, ¿se entiende? O lo que sea. Y el mundo de las Bitcoin para muchísima gente, inclusive para las nuevas generaciones, se nos parece muy distante. Ahora, ¿cuál es lo que hay que examinar sobre ese posteo que hizo Milei? ¿Cuál crees que lo que puede juzgar si hay una impericia, si cometió estafa, si lo hizo voluntariamente o lo hizo o fue un error no forzado? ¿Qué evaluación se puede hacer desde el Congreso de la Nación en caso de una presentación de un juicio político, Maximiliano? Mire, lo primero que me gustaría decir que nadie puede alegar en su favor torpeza, y menos el presidente de la Nación, menos siendo economista y un experto en finanzas como él se ha jactado a lo largo de toda su carrera, tanto como economista, actualmente como presidente y panelista en diferentes medios de comunicación a lo largo de muchísimos años. Segundo, creo que esto, por supuesto, coincido con usted, muchos de nosotros no somos especialistas o técnicos en materia de Bitcoin, blockchain y demás, pero surgen algunos interrogantes que son fundamentales, ¿no? El primero que tiene que ver es quién le dice que había que hacerlo en ese momento y publicar y fijar el tweet como lo hizo, no solamente de la promoción de una Bitcoin, sino de un proyecto de inversiones de estas características. Después, cómo y quién manejó información privilegiada, y eso se ve en cómo distintas billeteras o bots al segundo cero empezaron a invertir millones de dólares y al poco tiempo casi cuadriplicaron o quintuplicaron sus ganancias. Estamos hablando que en el medio hay 40.000 billeteras estafadas, unas ganancias que ascienden entre 70 y 100 millones de dólares, y a su vez también que el 80% del circulante, que casi ascendió a 1.500 millones de dólares, estuvo concentrada nada más ni nada menos que en 5 billeteras. Creo que estas son las principales preguntas que nos tenemos que hacer y que el gobierno nacional tiene que responder. Y después, escuchando a Hayden Davis, que es el promotor de este proyecto de inversión Libra, que ayer volvió a hablar en una entrevista que fue publicada en la madrugada, también surgen algunos interrogantes que tienen que ver con lo que él sostenía que era un plan, que lo hacía en nombre del presidente Milei. Sigue insistiendo que él es su asesor en esta materia, y que marca que el proyecto Libra no ha muerto, y casi le diría en tono amenazante a la figura del presidente de la Nación, le recomienda, y lo pongo entre comillas, seguir apoyando este proyecto que le conviene, que él considera que lo tiene que hacer, y vuelve a insistir en que no va a mandar a los fondos porque no confía todavía para hacerlo. Entonces, bueno, ¿a quién es? ¿Y a quién se refiere Davis, que es el creador del proyecto Libra, con asociados a Milei? ¿De qué montos estamos hablando para transferir? ¿Qué tipo de apoyo estaba garantizado, ya sea por el presidente Milei o su entorno, para que este proyecto continúe? Maximiliano, ¿y vos creés que esto... Sabemos que sos parte de... Bueno, has sido presidente del ARI, de la Coalición Cívica. Sos una persona que no tenés las mejores referencias de Milei, pero digo, ¿vos creés que esto amerita el inicio de una comisión investigadora de juicio político que podría llevarlo a una eventual destitución a Milei, o creés que se puede exagerar con esto? No, mire, yo lo primero que quiero decir es corrernos de todo tipo de oportunismo y carancheo político. ¿Corrernos de todo tipo de...? De carancheo y oportunismo político. La Coalición Cívica no va
a caer en la retroalimentación de los dos polos que están de un lado y del otro, tanto por parte de Cristina Fernández de Kirchner y del propio presidente Milei, que acá nosotros nos vamos a presentar en la justicia en las próximas horas para poner toda la información que hemos sistematizado para que investiguen los jueces federales y los fiscales, que a su vez pedimos una investigación independiente, rigurosa y transparente, que el gobierno no puede ser juez y parte porque pueden estar, digamos, siendo investigados el propio presidente y parte de su entorno. Y que eso en el Congreso, por supuesto, va a requerir de qué manera llevamos una investigación también al respecto. Esa es nuestra hoja de ruta. Creemos que es un error morder el anzuelo de lo que es el aparato comunicacional del propio gobierno nacional en este sentido, y como le decía, estamos ante un hecho grave, ante una gran estafa piramidal, y entonces creo que tenemos que poder tener prudencia, seriedad, rigurosidad, y por supuesto exigiendo la investigación transparente, que se conozca toda la información. En esto es importante la actuación de la justicia federal. También la actuación de todos ustedes como periodistas en el marco de lo que establece el Pacto de San José de Costa Rica, del derecho a saber y a estar informado por parte de las sociedades, y donde requiere la búsqueda de la verdad, el escrutinio y poder brindar la información, y por supuesto la responsabilidad de los sectores políticos de quienes tenemos representación parlamentaria para que esto sea hecho de una manera seria por lo sucedido a partir del viernes a las 7 de la tarde, ¿no? Una cortita. A ver, vos dijiste, nadie puede alegar su propia torpeza. ¿No crees que esto haya sido un error involuntario de Milei? Creo yo, por lo que dijiste. Segundo, ¿crees que esto le quita credibilidad al propio presidente, a las inversiones que puedan llegar a venir del exterior, o lo ves como no, parte? Sí. A ver. Coincido con usted, digamos, esto de alguna manera mella muy fuerte la credibilidad del presidente, mella la credibilidad de la Argentina, en una situación, como usted sabe, donde teníamos al ministro Caputo, ministro de Economía, negociando con el Fondo Monetario Internacional. Por eso vuelvo a estos interrogantes, ¿no? ¿Quién le dice al presidente que había que hacerlo en ese momento? ¿Quién manejó información privilegiada para que al segundo cero haya inversiones millonarias que después cuadriplicaron o quintuplicaron las ganancias de estas personas? ¿A quiénes pertenecen los blockchain o esas cuentas? ¿Cómo podemos garantizar la trazabilidad del dinero? ¿Y cómo el equipo legal y técnico del presidente no le asesoró que podía estar incurriendo en violación de la ley de ética pública, en la ley de entidades financieras? Y en esto, por eso es importante que el presidente y todo su equipo, funcionarios, no redoblen la apuesta, que puedan tener un poco de responsabilidad y también de prudencia, porque no es el Twitter o la cuenta de un ciudadano común que está ejerciendo la libertad de expresión, es la cuenta nada más ni nada menos registrada de esa manera que quien ejerce la primera magistratura en la Argentina. Para cerrar y no te quito más tiempo, ¿le ves cierta similitud el rol que tuvo en su momento, te acordás, Néstor Kirchner cuando hizo la compra de dólares en medio de la corrida del 2008? ¿Y esta promoción por Twitter, o era más grave lo de Kirchner y es menos gravoso lo de Milei, o hay una desprolijidad inmensa de las dos figuras presidenciales? Yo te diría que nosotros nos paramos sin ningún tipo de doble estándar o doble vara. Es por eso que decidimos esta hoja de ruta, ¿no? Que es presentarnos en la justicia, exigir una investigación transparente e independiente. No pueden ser parte quienes pueden resultar ser investigados, y ver de qué manera nos corremos de todo tipo de oportunismo y carancheo político, que a su vez la viabilidad es muy difícil en el Parlamento, para que también la rigurosidad y la seriedad de la gravedad de los hechos que estamos hablando puedan tener algún sentido. Muchas gracias, Maxi. No, gracias a ustedes, y que tengan un buen día. Buen día. Maximiliano Ferrari,
Coalición Cívica ARI, ha sido presidente inclusive del ARI hasta hace unos años atrás, ahora es parte del Congreso de la Nación como diputado nacional representando a la